Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar un sinfín de reacciones. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la supuesta revelación de mensajes íntimos entre dos de las estrellas más aclamadas de Turquía y con una base de fans global impresionante, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han oído bien, estamos hablando de esos supuestos mensajes privados que, de ser ciertos, podrían sacudir el mundo del espectáculo y la relación de estos dos actores. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Demet y Can, y han seguido de cerca sus carreras, sus proyectos e incluso sus vidas personales. La química que mostraron en pantalla en Erkenci fue sin duda algo magnético, y es precisamente esa chispa la que ha alimentado años de especulaciones y deseos por parte de los fans de verlos juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Por eso, cuando surgen rumores de este tipo, la atención se dispara y las preguntas se multiplican. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo inventos, una estrategia para generar clics, o realmente hay algo que ocultar? Antes de empezar con el meollo del asunto, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los rumores más candentes y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo. Ahora sí, prepárense, porque vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a todos en vilo. Los supuestos mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman han sido filtrados, o al menos eso es lo que se rumorea en los medios y en las redes sociales. Las especulaciones apuntan a que estos mensajes habrían sido intercambiados en un momento determinado de su relación profesional, o quizás incluso antes o después de trabajar juntos. El contenido, según las informaciones que han trascendido, sería de carácter muy personal, revelando detalles de su conexión, sus sentimientos e incluso conversaciones privadas que jamás debieron salir a la luz pública. Es importante recalcar desde el principio que esta información, hasta el momento, no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por ninguno de los dos actores o sus representantes. Nos movemos en el terreno de los rumores, las filtraciones anónimas y las interpretaciones de terceros. Sin embargo, la magnitud de las personalidades involucradas hace que cualquier indicio, por mínimo que sea, se convierta en noticia de primera plana. ¿Cómo habrían llegado estos mensajes a manos de la prensa o a circular en Internet? Las teorías son variadas. Podría tratarse de un hackeo a sus dispositivos, de un ex empleado descontento, de alguien cercano a ellos con intenciones dudosas, o incluso de una maniobra orquestada para dañar su imagen o generar controversia. En la era digital, la privacidad se ha vuelto un bien muy preciado y a la vez muy vulnerable. Lo que sí está claro es que estos supuestos mensajes, de ser verídicos, podrían cambiar la percepción que muchos tienen sobre la relación de Demet y Can. Recordemos que a pesar de la increíble química que proyectaban, ellos siempre mantuvieron una postura pública de profesionales y amigos. Si bien hubo rumores de romance en su momento, nunca se confirmó nada de manera oficial, y cada uno ha seguido su camino, teniendo relaciones sentimentales con otras personas. La filtración de mensajes íntimos añadiría una capa completamente nueva a esta historia, revelando quizás la profundidad de sus sentimientos o la intimidad de su vínculo en un momento dado. Imagínense el impacto. Demet Özdemir, una actriz consolidada con una carrera brillante y una gran legión de seguidores, y Can Yaman, que ha conquistado corazones en Turquía y más allá de sus fronteras, especialmente tras su incursión en producciones internacionales. Ver expuesta su intimidad, sus pensamientos más privados, sería algo que sin duda generaría un torbellino de emociones y opiniones. Desde nuestro canal, lo que buscamos es ofrecerles un análisis lo más objetivo posible de la situación, basándonos en la información que circula, pero también advirtiendo sobre la naturaleza especulativa de muchos de estos rumores. Es fundamental no tomar todo como verdad absoluta hasta que haya una confirmación oficial. A veces el afán de los medios por generar titulares lleva a la publicación de informaciones poco contrastadas, y en este caso, el tirón mediático de Demet y Can es inmenso. Pero, ¿qué tipo de mensajes podrían ser estos? Las especulaciones van desde conversaciones triviales y divertidas hasta declaraciones de amor, confesiones, o incluso, y esto es lo más jugoso para algunos, detalles sobre encuentros o momentos compartidos. Que van más allá de la amistad.
La imaginación de los fans y los medios se dispara, y es normal, dado el misterio que rodea la vida privada de las celebridades. Analicemos el contexto. Erkenzicus fue un fenómeno. La serie catapultó a ambos actores a un nivel de fama internacional sin precedentes. La química entre sus personajes, Sanem y Can, era tan palpable que muchos espectadores creían firmemente que esa relación traspasaba la pantalla. Durante el rodaje y la promoción de la serie, hubo muchísimas fotos juntos, entrevistas donde se les veía cómodos, bromas y un trato muy cercano que alimentó aún más las esperanzas de los fans de una relación real. Tras el fin de la serie, ambos tomaron caminos separados profesionalmente y en sus vidas personales. Demet se casó con el cantante Othman Koch, aunque recientemente anunciaron su divorcio, lo que ha generado también mucho revuelo en los medios. Can Yaman, por su parte, ha estado en el ojo del huracán por sus proyectos en Italia y sus relaciones sentimentales, que han sido objeto de constante escrutinio. Por lo tanto, una filtración de mensajes íntimos en este momento podría tener varias lecturas. Si los mensajes fueran de hace años, del tiempo de Erkenzicus, podrían reavivar la nostalgia y las especulaciones sobre si hubo algo más que amistad en aquel entonces. Si fueran más recientes, podrían generar preguntas sobre la naturaleza de su relación actual, especialmente considerando las circunstancias personales de ambos. Es crucial, sin embargo, ser muy cautelosos. Las imágenes y los textos se pueden manipular. Las interpretaciones pueden ser erróneas o malintencionadas. ¿Quién se beneficia de esta supuesta filtración? ¿Qué pruebas concretas existen más allá de lo que se dice en foros y redes sociales? Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha generado un impacto considerable. En redes sociales, los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman han explotado. Los fans se dividen entre los que defienden a sus ídolos, los que especulan sin descanso y los que piden respeto a su privacidad. Es un debate encendido y, a menudo, polarizado. Desde una perspectiva más analítica, este tipo de eventos nos hacen reflexionar sobre la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Son figuras públicas, sí, y su trabajo las expone constantemente, pero eso no les quita el derecho a tener una esfera íntima protegida. La constante presión mediática, la exigencia de los fans de saberlo todo, puede llevar a situaciones incómodas y, como en este caso, a la posible exposición de detalles que deberían ser privados. ¿Qué pasaría si esta filtración es real y el contenido es tan escandaloso como sugieren los titulares? Podría afectar su imagen profesional, generar controversia en sus proyectos futuros, e incluso afectar sus relaciones personales actuales o futuras. Los artistas, por muy populares que sean, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias vulnerabilidades. Por nuestra parte, en este canal, nos comprometemos a seguir informando, pero siempre con una dosis de prudencia y respeto. No queremos ser parte de la maquinaria que difunde rumores sin fundamento o que ataca la privacidad de las personas. Nuestro objetivo es ofrecerles información verificada, análisis de contexto y, sobre todo, un espacio para debatir de manera constructiva. En resumen, la supuesta revelación de mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman es un rumor de gran magnitud que ha sacudido el mundo del espectáculo. Se dice que estos mensajes, de ser ciertos, podrían arrojar luz sobre su relación y sus sentimientos, pero hasta el momento no hay confirmación oficial. La naturaleza de estos mensajes, su origen y las posibles repercusiones son motivo de intensa especulación. Es vital recordar la importancia de la privacidad y la necesidad de ser cautelosos con la información que circula, especialmente cuando no está confirmada. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Sé que el tema es jugoso y da para mucho debate. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto? ¿Hasta dónde creen que debería llegar la curiosidad del público sobre la vida privada de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden dejarle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.